Un saludo a todos mis queridos hermanos. Una vez más vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática, pero como es nuestra costumbre, vamos a pedir la dirección del Todopoderoso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre en esta mañana. Queremos pedirte que tú nos bendigas, que nos ayudes a entender esta lección y que con tu ayuda nosotros podamos ponerla en práctica. Quédate con nosotros, Señor. Bendice a los que escucharán este repaso y, Padre bendito, ponemos toda nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado al final del segundo trimestre. La última lección se llama El triunfo del amor de Dios. Y el versículo que nosotros debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En esta última lección hablamos de la esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Cuando finalmente triunfe el Señor sobre este universo, o mejor dicho, se complete finalmente todo lo que está profetizado, porque Él ya triunfó en la cruz del Calvario. En esta semana vamos a estudiar acerca del milenio, cuando Cristo regrese a esta tierra. Vamos a estudiar qué pasará después del milenio. ¿Cuál es la diferencia entre creer en Cristo en estos acontecimientos y no aceptarlo como nuestro Salvador personal? Y vamos a ver que el énfasis de esta lección está muy interesante, porque muchas personas hacen énfasis en la gran tribulación que pasará el pueblo de Dios. Sin embargo, la gran tribulación la pasarán los impíos cuando comiencen a caer las plagas, y como dice la lección de la escuela sabática, mientras nosotros estemos protegidos. La lección enfatiza claramente que Dios estará con nosotros hasta el fin de este mundo. Y ese, mis queridos hermanos, esa es una buena noticia para todos los que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La lección nos habla del presidente número 32, un demócrata, el presidente Franklin Roosevelt. Y como vemos en esta foto que está aquí en la mano izquierda de la pantalla, para mí, ¿verdad? Desde la posición que estoy, el presidente Roosevelt estaba en una silla de ruedas. No podía caminar por la poliomielitis. Sin embargo, le tocó afrontar uno de los problemas más grandes, una de las crisis más terribles que enfrentó los Estados Unidos. En primer lugar, la crisis o la depresión económica, conocida como el Martes Negro, que comenzó en 1929, ¿verdad? Es un día terrible, fue el 24 de octubre y que trajo la miseria, problemas económicos que comenzaron en los Estados Unidos y que se expandió por todo el mundo. Y a esto tenemos que agregarle el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, donde los Estados Unidos fueron atacados por los japoneses en la base de Pearl Harbor, y el presidente Roosevelt tuvo que declararle la guerra a Alemania y también a los japoneses y envolverse en esta guerra. Y es muy interesante porque allí se estaba empezando a cumplir la profecía
de la bestia que estudiamos la semana antepasada, que sube de la tierra. Sin embargo, en estos problemas tan difíciles, en esta situación de salud desfavorable, dice que el presidente Roosevelt dijo: siempre hemos mantenido la esperanza, la creencia, la convicción de que hay una vida mejor, un mundo mejor, más allá del horizonte. Ayer, sábado, fuimos a los Estados Unidos. Una hermana vino a buscarme porque un joven, lamentablemente, por las consecuencias de las drogas, había quedado vegetal y habían decidido desconectarlo porque no había nada que hacer según los médicos y iba a descansar. Así que viajamos a Everett, a los Estados Unidos, para estar allí y apoyar a esta hermana de nuestra iglesia y a una madre que estaba en ese hospital esperando este acontecimiento. Y cuando llegué allá para darle consuelo, a lo primero no pudimos entrar porque llegamos muy tarde, el viaje fue un poco largo, pero el día siguiente fuimos de nuevo al hospital, nos quedamos allá en los Estados Unidos, y cuando vi a esta señora, ella me dijo: yo estoy preparada, creo en Dios, y si pasa lo peor, bueno, yo sé que hay algo mejor. Esa es la convicción que tenemos en momentos de dificultad. Y yo no sé qué momento estás pasando tú en este día, en esta semana, qué crisis tienes en el hogar, económica. Pero, mis queridos hermanos, lo que dijo el presidente Roosevelt es una gran verdad. Y esta lección nos va a hablar de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Muy bien, el día domingo tiene como título Esperanza en tiempos difíciles. Es una lección muy hermosa, sin embargo, creo que es muy difícil de comentarla por el hecho de que hay muchos pasajes bíblicos. Así que vamos a citar algunos y yo le suplico que usted pueda estudiar en una forma personal esta lección de escuela sabática y leer todos los pasajes que la lección nos da para que nosotros podamos entender bien este tema y podamos empezar a tener la fe necesaria para pasar estos momentos difíciles que pasará el mundo entero. Aquí tenemos algunos versículos que vamos a leer. El énfasis de este día es el cierre de la gracia, cuando comiencen a caer las plagas y comience lo que se llama la gran tribulación, cuando finalmente se proclame el decreto de muerte y el Señor Jesús salga del santuario celestial y los casos estarán completamente decididos, ¿no? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Cada persona en el universo, en esta tierra, habrá hecho su decisión. Los casos están ya decididos, y entonces cuando esto ocurra, y como hemos mencionado, se cierre el periodo de la gracia, comenzará la última crisis final en esta tierra. Las plagas comenzarán a caer, y entonces nosotros tenemos un sufrimiento, y es el sufrimiento que se conoce como la lucha de Jacob, y es esa gran tribulación que tendremos en saber, ¿verdad? Querer poder tener la seguridad de que Dios nos ha perdonado. Sin embargo, la lección nos dice que, pues gracias al Señor, a través de la sangre de Cristo Jesús, así será
en este periodo de plagas, los que realmente sufrirán serán aquellos, mis queridos hermanos, que no estén en Cristo Jesús. Aquí la lección claramente nos explica que nosotros seremos protegidos, que mientras estén cayendo las plagas en el mundo, Dios protegerá a su pueblo. Ninguna persona en este periodo de las 7 plagas que haya aceptado a Jesús morirá. Los que pasarán por la gran tribulación también serán aquellos que se perderán lamentablemente por la eternidad. Y es muy interesante, aquí nos habla de que muchos han mal interpretado el concepto de vivir en el tiempo de angustia sin mediación. Mire, mis queridos hermanos, los casos ya están resueltos. Si usted está vivo y su nombre está escrito en el libro de la vida, usted está salvo. El Señor lo protegerá. Así que, mi querido hermano, el tiempo de angustia será una prueba difícil, pero tenemos que tener muy claro, porque hacemos más énfasis en la gran tribulación que pasará el pueblo de Dios y nos olvidamos en realidad que la gran tribulación la pasarán los impíos, aquellos que no aceptaron a Cristo, serán los que recibirán las plagas. Nosotros estaremos viendo lo que está sucediendo. Sin embargo, así como Dios protegió en Egipto cuando envió las plagas a su pueblo, así será protegido el pueblo de Dios. Y en ese periodo tan grande de dificultad, Dios enviará a sus ángeles como soldados grandes a protegernos. No solamente eso, sino que el pan y nuestras aguas en ese momento estarán seguros. Y la lección nos dice que si queremos ser protegidos, necesitamos tener una relación personal con el Señor, y el pueblo la tendrá. Nadie será conmovido de lo que ha creído, sino que será fiel al Señor. Pero leamos algunos pasajes que refuerzan lo que sucederá en el tiempo del fin. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se ha vuelto pálido todos los rostros. ¿A cuán grande es aquel día? Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y es muy importante que recalquemos la última parte de este versículo. No nos quedemos con la gran tribulación, con el agobio que pasará el pueblo de Dios, sino que aquí dice que el pueblo será librado. ¿Qué necesitamos? Una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, porque en aquel tiempo, en ese tiempo de las plagas, cuando Cristo salga del santuario, se levantará, dice Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y vendrá la pequeña resurrección, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, no todos, muchos serán despertados, uno para vida eterna, y aquellos que maldijeron a Cristo en el juicio se levantarán también, mis queridos hermanos, para vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto, lo que tenemos que preocuparnos es tener esa relación con el Señor para tener nuestro libro escrito en el libro de la vida, y que Miguel, el poderoso guerrero, nos libre de esos momentos de dificultad que viene sobre esta tierra, y que aquellos que no aceptaron a Cristo serán los que tendrán que recibir las plagas por haber despreciado al Señor, su ley, por haberla pisoteado. Aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 12 al 12 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí
yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mis queridos hermanos, tenemos que comenzar a pedir al Señor que nos ayude a ser obedientes a su palabra. La recompensa es muy grande. En aquel día el Señor dirá: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice. Así que, mi querido hermano, qué gozo, qué buenas nuevas tenemos de que finalmente veremos a nuestro Salvador, estaremos con Él y Él nos verá a nosotros. Podemos platicar con Él, vivir con Él por la eternidad. Esta es la palabra de esperanza que nos da las Sagradas Escrituras. Animémonos, entreguémonos al Señor para que nosotros podamos ser guardados en esos momentos de gran tribulación que viene sobre esta tierra. Dice una cita del Espíritu de Profecía en la historia de la redención lo siguiente: todos los que deseen la bendición de Dios se aferren de sus promesas y sean tan fervientes y perseverantes como Jacob, triunfarán como él. Hoy se ejerce tan poco la verdadera fe y la de muchos profesos creyentes tan débil, porque son negligentes en las cosas espirituales. No están dispuestos a esforzarse, a negarse a sí mismos, a agonizar ante el Señor, a orar larga y fervorosamente para obtener las bendiciones, y por eso no las consigue. La fe que prevalecerá finalmente durante el tiempo de angustia debe ser puesta en práctica cada día ahora. Los que no hacen esfuerzos vigorosos para ejercer hoy una fe perseverante no estarán preparados para vivir la fe que los capacitará para estar en pie en el día de la prueba. Mis queridos hermanos, vivimos en tiempos que todo es rápido. Si usted graba un video muy largo, la gente no lo quiere ver, quiere tip-tops. Algo que sea 5, 3 minutos, si es posible 1 minuto nada más. Cuando vamos a estudiar la Biblia queremos hacerlo rápido. El sábado, que es el día del Señor, yo no sé el gran apuro que hay. La semana pasada fuimos al campamento y me tocó dar la lección de la escuela sabática. Y apenas me iba a parar cuando alguien me dijo: solamente tienes 20 minutos. Habían muchas visitas en ese campamento. ¿Y cómo puedo explicar en 20 minutos la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra? Eso era algo prácticamente imposible. ¿Y por qué si teníamos todo el día? El sol se oculta aquí en Canadá a las 10 de la noche, pero andamos corriendo. Si hay algo que debemos estudiar en la iglesia, es lección de la escuela sabática, poder comentarla, hacer preguntas. Sin embargo, todo lo hacemos corriendo, oramos corriendo, mi querido hermano, estudiamos corriendo. Sin embargo, aquí dice que si queremos estar preparados, debemos ir a agonizar ante el Señor, a orar larga y fervorosamente. Es algo que debemos de meditar en esta mañana. ¿Cuánto tiempo gastas tú orando al Señor? ¿Cuánto tiempo gastas estudiando la palabra del Señor? Me imagino que cuando ven los diferentes repasos de lección, aquella que dice 20 minutos, 15 minutos, esa es la que tal vez tenga más view, la que más buscan las personas, y las más largas no las quieren ver. Y no es que sea verborrea o que uno quiera hablar mucho, es que hay tantas cosas que explicar, y cuando uno está en Cristo,
uno quiere estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Y bueno, que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que podamos prevalecer, para que podamos estudiar y estar preparados para estos tiempos que se avecinan. Que Dios te ayude y que realmente puedas orar larga y fervorosamente. Todo lo que hacemos en la iglesia, mis queridos hermanos, es apurado siempre. Y eso que es en el día del Señor, no sé si es el hambre o qué es lo que sucederá, pero necesitamos comenzar a practicar. Usted habla con personas y no quieren hablar de la palabra del Señor, todo es rápido. Mis queridos hermanos, necesitamos en este tiempo que tenemos tiempo de prosperidad y de paz, estudiar con calma la palabra del Señor. El día lunes 24 de junio tiene como título Esperanza en el pronto regreso de nuestro Señor Jesús, de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La lección nos dice que uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vendrá. Estamos viendo los acontecimientos. Él nunca ha venido. Por lo tanto, el regreso de Cristo Jesús, la expectación de su venida, debe estar cada día en nuestro corazón. Debemos vivir, trabajar, hacer todo lo que podemos, pero siempre esperando que el Señor vendrá. Y eso, mis queridos hermanos, nos ayuda a pasar los momentos más difíciles que podemos tener, aun cuando tenemos que enterrar a aquellos que descansan. Si descansan en el Señor, tenemos la seguridad, porque Dios así lo ha dicho, lo ha afirmado, de que Él vendrá. Así que debemos reconfortarnos con esta esperanza de que Jesús regresará a buscar a su pueblo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mi querido hermano, aquí hay dos actitudes, hay dos decisiones. Unos que están esperando al Señor y otros que se esconderán del rostro de aquel que viene sentado en poder, en gloria, en majestad. Mi querido hermano, será un día triste donde los ricos no les servirá el dinero para nada, donde el poder que tengan los capitanes de haber ordenado tampoco, ni los poderosos, ni los esclavos, ni libres. Esto tiene que ver con toda persona que vive en el planeta. Todo el mundo tiene que decidir. Así que vemos aquí un pasaje, y hay muchos pasajes donde realmente dice quiénes estarán en la gran tribulación cuando el Señor Jesucristo regrese. Pero hay otra actitud que dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Yo me imagino que tú que estás escuchando este repaso de la lección de la escuela sabática, perteneces al grupo número 2.
aquellos, mis queridos hermanos, que vivirán por la eternidad con el Salvador. Y si no es así, si todavía no estás seguro, créelo, mis queridos hermanos, comienza a pensar en las cosas que Dios nos ha preparado. Comienza a pensar que estaremos con Él por la eternidad. Y al escuchar esta lección de escuela sabática, también tenemos la responsabilidad de decirle a todos aquellos que nosotros conocemos que hay un mundo mejor, que tenemos una esperanza, contarle a las personas cuál es la esperanza que tenemos nosotros de encontrarnos con nuestro Salvador. Debemos predicar la palabra, prepararnos, dice, y preparar a otros para su pronto regreso. Dice aquí, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Mis queridos hermanos, ahí estarás tú con la ayuda del Señor, ahí estaré yo cantando, glorificando al Señor por sus bondades, por sus maravillas. Ahí veremos que esos momentos difíciles que hemos pasado, mis queridos hermanos, han habido victoria en Cristo Jesús, y veremos cómo Él ha guiado nuestras vidas y cómo estaremos ahí con nuestros familiares queridos. Valió la pena ser fiel al Señor, valió la pena pasar dificultades, valió la pena amar a Cristo y a su ley. Mis queridos hermanos, hay una gran diferencia entre creer y no creer en nuestro amado Salvador. El día martes tiene el milenio en la tierra. Leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La lección nos explica muy bien qué es lo que sucederá. Y es que en esta tierra, como veremos en algunos pasajes, no quedará absolutamente nadie. Todas las personas que no se vayan con Cristo en su segunda venida, y que es el punto de partida para el comienzo del milenio, quedarán como cadáveres extendidos en toda la tierra. Esta tierra se convertirá en un abismo. La lección nos explica aquí que la palabra abismo, que se usa en el libro de Génesis y que la traduce la Septuaginta, que es la primera versión en griego, y si usted no sabe qué es la Septuaginta, lo invitamos para que busque el video que hemos grabado acerca de esta traducción de la palabra del Señor, que es muy importante porque fue la que usó el Señor Jesús o los discípulos cuando Él vino a desarrollar su ministerio en esta tierra. Y la palabra en griego es la palabra avisos, que es una palabra que nos dice que la tierra quedará completamente desolada. Todo se parará. Esta tierra será un caos. Yo no sé si usted ha oído hablar de la ley de inercia. Es muy sencillo. Usted va en un carro a 200 kilómetros por hora, no lleva su cinturón puesto y frena de repente. Usted sale disparado por la ventana. Muchas personas han perdido la vida por esta ley, porque no se ponen el cinturón y de repente hay que frenar por algún accidente y han salido disparados
y han descansado. Bueno, imagínense, aquí se nos enseña que la Tierra gira alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica de 930 millones de kilómetros a una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora, lo que supone recorrer la distancia de 365 días y casi 6 horas. Imagínense esa velocidad. Si a 200 kilómetros por hora frena el carro de repente y usted sale disparado por la ventana, ¿cómo será cuando este mundo se detenga en la venida de Cristo Jesús y a 107.280 kilómetros por hora todo se moverá? Por eso dice las Escrituras que todo monte, mi querido hermano, será sacudido. Isaías capítulo 24 dice que la tierra temblará como un borracho. Ahora la lección nos dice que no es una cadena real, esto es un lenguaje simbólico. Como aquí no quedará absolutamente nadie, Satanás estará atado por la circunstancia. No podrá engañar a nadie porque no tendrá nadie a quien engañar. Nosotros que hemos estado esperando al Señor, nos iremos con Él a vivir allá. Estaremos en el cielo por 1000 años y luego, como veremos, regresaremos a esta tierra que será completamente destruida y Dios ante nuestros ojos, mis queridos hermanos, hará una tierra nueva donde more el amor, la justicia, la paz, y lo más maravilloso de este mensaje es que Dios dice, morará con su pueblo. Dice aquí, miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero este pasaje es muy importante y por eso lo cito completo, pero no la destruiré del todo. Aquí quedará esta tierra oscura, vacía, desolada, y aquí Satanás podrá ver, mis queridos, qué es la rebelión, qué es lo que él hizo en este universo. Mire, una vez yo fui cuando vino el Mitch a la hermosa tierra de Nicaragua a ayudar en este tremendo desastre, y el olor putrefacto de los cadáveres me duró a mí durante 3 meses. Es algo impresionante el hedor, ¿verdad?, de un cuerpo en estado de descomposición. ¿Cómo serán los millones de personas que lamentablemente no decidirán seguir a Cristo y quedarán, dice, según el versículo 33 de Jeremías 25, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro? No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Y la palabra del Señor en la lección nos da otro pasaje que está en Isaías 24, 1, 3 y 5. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra.
y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Así que, mis queridos hermanos, este mundo realmente será un mundo lleno de putrefacción. Y aquí Satanás tendrá que pagar esos 1000 años todo lo que él ha hecho, porque él es el culpable de esta rebelión. Pero tú y yo no estaremos aquí. Tú y yo estaremos en el cielo con nuestro Señor. Pero no queremos que nadie se pierda. Dice que el Señor es paciente, que no es que no viene porque no quiere, sino que Él tiene el deseo en su corazón de que todos procedan al arrepentimiento. Y tú y yo tenemos el encargo de prepararnos y prepararnos a otros para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para dar las buenas nuevas de salvación. El día miércoles dice el juicio en el milenio. El libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 20, versículo 4 al 6, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué vamos a hacer durante 1000 años? La lección nos dice que hay preguntas y el Señor responderá a esas preguntas. Hay momentos que no pudimos entender, pero que por fe, creyendo en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas a los que aman a Dios, de acuerdo a su propósito, a los cristianos nos ayudó a bien, pero nos quedaron preguntas. Tal vez tenemos cosas que queremos saber. El Señor las responderá. Y hay una cita en el Espíritu de Profecía que a mí me fascina. Hay citas que son gemas, donde dice que hay veces hubieron fracasos, hay veces solo hubieron lágrimas y tristezas, pero que cuando Dios nos explique cómo estaba guiando nuestras vidas, en esos momentos tan duros y luchas, mis queridos hermanos, fueron momentos de triunfo para la vida espiritual y estaremos allí por la eternidad. Así que habrán preguntas, cosas que queremos saber por qué sucedieron. El Señor en su amor, que no tiene por qué responder, las va a responder. Y entenderemos entonces cómo la mano de Dios nos ha guiado y hemos llegado a la tierra. Hemos llegado allá a la patria celestial. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar los libros. Habrán personas que no estén, habrán sorpresas. Y vamos a preguntar por qué no está fulano de tal. Era un predicador tal vez, y ahí se abrirá el libro, mi querido hermano, que contiene toda nuestra información, nuestras luchas, cuántas veces el Señor trató de salvarnos, cómo nos llamó y cómo fuimos cerrando nuestro corazón, quiera Dios que no, ¿verdad? Que no me corresponda a mí a eso, ni a ti. Y finalmente se cometió el pecado contra el Espíritu Santo, que es no escuchar más la voz del Señor. Y aunque sea doloroso, aunque derramemos las últimas lágrimas, sabremos que Dios es justo, que es santo, que es bueno, y aún veremos que aquellos que se perderán lo reconocerán. Todo el mundo doblará la rodilla delante del Señor y entenderán que Dios hizo todo lo que pudo para poder salvarnos, mis queridos hermanos. Y cuando acabe el milenio, la ciudad santa de Dios descenderá con todos los redimidos. Quiero decirles que el libro del evangelismo y la palabra del Señor dice que la ciudad es de oro transparente.
nosotros veremos, mis queridos hermanos, la Biblia dice que veremos cómo el Señor finalmente castigará a aquellos impíos que han hecho tanto daño al pueblo, y veremos allí seres queridos tal vez que no quisieron aceptar la palabra del Señor. Será un momento triste, pero Dios tendrá que hacer su extraña obra para que nunca más se vuelva a levantar el pecado. En la lección del día de ayer nos decía que Dios tendrá que lidiar con eso. Y para volver a recalcar, ¿verdad? O mejor citar lo que decía la lección, dice que Dios lidiará con este problema de la siguiente manera. Primero, dice aquí, revelará su amor sin límites y su deseo apasionado y sus esfuerzos incesantes por salvar a toda la humanidad. En segundo lugar, dice, revelará su justicia, equidad y rectitud. Y en tercer lugar, dice, permite que el universo vea los resultados finales del pecado. Nadie querrá vivir en un mundo jamás donde existe el pecado. Hemos realmente visto lo que el pecado hace, lo que hace la transgresión de la ley. Y veremos, mis queridos hermanos, cómo el Señor pagará a cada uno según sus obras. La lección nos explica que Satanás realmente cree y engaña a las personas, que pueden atacar esa ciudad con el Dios Todopoderoso, y con todas esas personas, todos los impíos de todas las edades resucitarán. La sierva de Dios dice que habrán guerreros que murieron guerreando, así como Alejandro Magno, con deseo de conquistar los emperadores de Roma, aquellos que eran faraones, hombres muy fuertes, gigantes, y que Satanás animado, habiendo engañado por última vez a esos impíos, atacarán la ciudad donde están los hijos amados del Señor. Y entonces la Escritura dice que de Dios descenderá fuego del cielo y todos serán consumidos. Pero tú y yo, mis queridos hermanos, hemos estado 1000 años revisando libros, viendo qué es lo que ha sucedido, y nosotros glorificaremos al Señor por su amor y por su bondad. Hoy nos preguntamos, mucha gente dice, pero ¿por qué Dios tendrá que hacer esta obra extraña? Bueno, mis queridos hermanos, ese es el resultado de la maldad. Dios ha tenido paciencia por, podemos decir, 6000 años, tolerando la maldad, la injusticia de personas que lo amaban, y ahora ha llegado la hora de la retribución y la hora de la recompensa para aquellos que, dice la palabra del Señor, han guardado la palabra de su paciencia. Dice aquí, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La lección nos explica que el término Gog y Magog se utiliza para describir a Satanás y a los inconversos de todas las edades. Satanás y sus seguidores rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, pero Dios pondrá fin al pecado. Serán cenizas, dice el libro de Malaquías, delante de nuestros ojos, y caminaremos en ellas, y Dios hará una tierra nueva. Y hay muchas citas hermosas donde dice que Dios descenderá, mis queridos hermanos, el jardín del Edén renovado, restaurado. Oh, lo que nos espera, mis queridos hermanos, cuando Cristo venga. Ni tan siquiera podemos entenderlo, las maravillas que Dios ha preparado para aquellos que en medio de todas las circunstancias de la vida han elegido aceptar a Cristo como su Salvador personal. Yo te animo, si escuchas esta lección y tú no has dado el paso de aceptar a Cristo, entrégate al Señor, no te arrepentirás. Vendrán dificultades, problemas, pasaremos por la gran tribulación si nos toca estar vivos, pero la recompensa es grande, mis queridos hermanos.
aquellos que se pierdan. Será terrible saber que pudieron estar con Él por la eternidad y que ahora finalmente dejarán de existir para siempre. Pero tú y yo, hoy en esta mañana, podemos decidir aceptar a Cristo, estudiar su palabra, orar, como decía la cita, largamente y fervorosamente, pedir por nuestros familiares para que no perezcan y así de esta manera estar con ellos por la eternidad. Es momento de ser fieles. Es momento, mis queridos hermanos, de entregarnos al Señor. Las profecías se están cumpliendo. Cristo viene pronto y estaremos con Él para siempre. El día jueves nos recalca prácticamente lo mismo. Dos eternidades. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno. Esto es individual, por eso la salvación es individual. Se fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis queridos hermanos, aquí se nos habla de dos eternidades. Algunos vivirán para siempre con el Señor y otros dejarán de existir por la eternidad. Nunca más volverán a vivir. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que al estudiar esta lección de la escuela sabática, yo creo que la respuesta es muy sencilla. Yo quiero ser salvo por la eternidad. Aquí nos habla de la palabra agio y agio en griego, ¿no? Que es la palabra para siempre o por los siglos. Ya estudiamos esto, que en vez de referirse al tiempo, se refiere a la eternidad de Dios. Pero en este caso, mis queridos hermanos, dependiendo del contexto de esa lección, la frase para siempre o por los siglos de los siglos significa sin fin. En este caso no significa que Satanás y los perdidos estarán consumiéndose por los siglos de los siglos sin fin, sino, mis queridos hermanos, que los que sean salvos vivirán con Cristo para siempre, y el fin de aquellos que no aceptan será definitivamente para siempre. Nunca más existirán. El problema del pecado será resuelto, y aún en medio de esta obra extraña de destrucción de aquellos que se perderán, ahí está manifestado el amor de Dios. Imagínense que estas denominaciones que creen que el infierno es eterno y que nuestros familiares, si hay alguno que se pierde, estarán en un lugar ardiendo por la eternidad. Imagínense que después de tanto sufrimiento y maldades que ha hecho el diablo, todavía se le premia para que esté encargado de ese lugar de tormento y por la eternidad haga sufrir a aquellas almas, según ellos, que se perdieron. Esto sería una recompensa, pero la lección y la palabra del Señor claramente nos dice que Satanás dejará de existir, y que también, aunque usted no lo crea, estas personas que no aceptaron al Señor serán recompensados de acuerdo a sus obras. Satanás será el que más va a arder, el que más va a demorar en consumirse, porque la maldad no tiene límite. Pero finalmente un día ese fuego que nadie puede apagar, el gusano que nadie puede matar, hará su obra, y todo, mi querido hermano, rasgo de pecado será borrado. Y entonces el Señor, con su palabra poderosa, volverá a crear esta tierra
y viviremos en ella. Dice, construiremos casa para nosotros, estaremos con nuestros familiares y este mundo, mis queridos hermanos, tendrá la presencia permanente de nuestro Dios, se convertirá en el centro del universo y Cristo morará. ¡Qué grande esperanza! Esto nos debe dar ánimo en esta mañana. Debemos comenzar a pensar más en esto y prepararnos para estar con Él. Yo te invito, mi querido hermano, para que tú repases bien esta lección, para que en estos momentos en el cual las personas están con estrés, en depresión, viendo los acontecimientos, nosotros podamos mantener la paz, como dice el libro de Isaías. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él ha perseverado, porque en Dios ha confiado. Y el mensaje en esta mañana es que el Señor no nos abandonará. Dice aquí, para reforzar el pensamiento de lo que ocurrirá. Y subieron, esto es después del milenio, cuando ya viene la última batalla, Satanás los engaña y dice que van a subir sobre la anchura de la tierra y van a rodear el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Y aquí dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de la lección de la escuela sabática del segundo trimestre. Yo estoy convencido que estas lecciones que nos está enviando el Señor es para prepararnos para la venida de nuestro amante Salvador. Hemos estudiado que hay dos grupos. El mundo entero quedará dividido en dos grupos. Y hemos estudiado este trimestre y esto debe haber quedado muy claro en nuestras mentes. Un grupo que creerá en la palabra del Señor. Un grupo que en los momentos más difíciles de esta tierra decidirá ser fiel al Señor, guardar sus mandamientos, incluyendo el sábado, que es el sello de la creación, la firma del Señor. Y había un grupo que adorará al enemigo, que será engañado y que abandonará la palabra para guardar un falso día de reposo que no fue santificado ni guardado por el Señor y que es el símbolo de Babilonia. Y hemos visto en esta lección que hay un grupo que dirá, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y otro grupo que se ha de esconder en las rocas, en las cuevas, porque dice que no podrán ver el rostro del Señor. Mis queridos hermanos, tú y yo tenemos la oportunidad, si estamos escuchando esta lección de la escuela sabática, de estar en el grupo que será protegido. Y si bien es cierto, pasaremos una gran tribulación, y la tribulación más grande es de creer que Dios nos ha perdonado. La angustia de Jacob será una gran tribulación, pero la gran tribulación en realidad la pasarán aquellos que recibirán las plagas del Señor y que no tendrán ya la oportunidad de tener la vida eterna. Muy pronto el Señor Jesús, Miguel se levantará, significa que saldrá del santuario celestial y se habrá acabado la gracia del Señor. El que es justo siga siendo justo, el que es injusto siga siendo injusto, el que es santo sígase santificando todavía. Y acuérdate, Dios siempre estará con su pueblo. Mis queridos hermanos, que Dios te bendiga. Que pases un feliz sábado. Que el día de la preparación realmente puedas invitar al Señor Jesús a estar contigo. Que puedas estudiar esta lección de la escuela sabática y que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima
escuela, la próxima lección que será nueva, donde comenzaremos el tercer trimestre. Hasta la próxima semana y que el Señor te bendiga.